Así que, como te decía, tienes que prestar mucha atención porque continuamos en el título preliminar de esta norma, la Ley 40/2015, pero es un título preliminar muy largo porque son conceptos que tenemos que entender de forma preliminar anteriormente y memorizar para poder continuar con la revisión de esta norma. Entonces, hoy tenemos por delante el capítulo 2 de los órganos de las administraciones públicas. Sección primera de los órganos administrativos tiene 3 artículos, 5, 6 y 7, y la sección segunda del 8 al 14, alguno más. Son largos, pero una vez que los entendamos perfectamente, vamos a poder avanzar en el estudio de la norma, como te decía, comprendiendo conceptos básicos que nos permitan la base para construir. Y sí, hay mucho que construir en la Ley 40/2015. Para poder entender la sección primera, su artículo 5, fundamentalmente, tenemos que diferenciar entre órgano administrativo y unidad administrativa. No te preocupes porque lo vamos a hacer y además lo vamos a hacer con ejemplos. Pero literalmente el artículo 5.1 dice: tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Seguimos. 5.2. Corresponde a cada administración pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Y el apartado 3 de este artículo 5 establece que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos el cumplimiento de unos requisitos, que veremos después. Y finalmente el 5.4, que no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Vamos a ir viendo cada uno de estos apartados del artículo 5 de una forma más tranquila, pormenorizada y con ejemplos, porque probablemente ahora que he revisado así de una forma muy rápida el artículo 5, probablemente no te hayas enterado de nada si acabas de llegar a la Ley 40 o a las oposiciones. Entonces, lo primero, ¿qué es un órgano administrativo y qué es una unidad administrativa? Una unidad administrativa es una estructura organizativa dentro de una administración pública. Puede ser muy diversa, puede ser un departamento, una sección, una oficina, pero no toda unidad administrativa es un órgano, porque un órgano administrativo es aquella unidad administrativa que cumple funciones con relevancia jurídica. Esto ocurre, según el artículo 5.1, cuando sus actos tienen efectos jurídicos frente a terceros o cuando su actuación es preceptiva. ¿Cuándo una actuación tiene un acto tiene efectos jurídicos frente a terceros? Bueno, pues eso también es necesario que lo expliquemos. Producir efectos jurídicos frente a terceros significa que sus decisiones afectan directamente a personas o entidades externas. En cambio, cuando un acto o un informe tiene carácter preceptivo, significa que es obligatorio dentro del procedimiento administrativo, aunque no decidan directamente. Por ello, es muy importante distinguir entre órgano y unidad administrativa, porque el órgano administrativo es el que sí puede tener las decisiones que afecten a la gente, que tengan un efecto, como decíamos, jurídico. Vamos a verlo con un ejemplo. La Dirección General de Tráfico, la DGT, sí es un órgano administrativo porque puede imponer sanciones por infracciones de tráfico. Estas sanciones tienen efectos jurídicos frente a terceros. El ciudadano es multado por la DGT. Un tribunal calificador de una oposición tiene una actuación preceptiva, es obligatoria, porque si no, no se resuelve un procedimiento de selección de personal de empleo público. Por tanto, también es un órgano administrativo. ¿Y qué podría no ser un órgano administrativo? Pues una ventanilla de atención al ciudadano, si solo se limita a tareas materiales, a recibir documentos o a dar información y no adopta decisiones con efectos jurídicos, no es un órgano administrativo. Aquí tenemos ejemplos de lo que sí es un órgano administrativo y de lo que no. Por tanto, el artículo 5 en su apartado primero distingue entre órganos que deciden y órganos que actúan de forma obligatoria en los procedimientos. Estamos hablando de órganos administrativos. Volvemos entonces a la diferencia entre órgano y unidad. Órgano es una unidad administrativa que cumple funciones con relevancia jurídica y una unidad administrativa es simplemente una estructura de organización, cómo se organiza una administración pública, en departamentos, en secciones, en oficinas, pero no todas tienen esa capacidad. Si es una oficina de registro que recibe documentos del ciudadano, pues bueno, no será un órgano administrativo, pero sí puede ser una unidad. ¿Por qué? Porque no tiene una capacidad para decidir o para emitir actos jurídicos.
total, no es un órgano administrativo, es una manera de organización, una unidad administrativa. Y espero que con esto quede clara la diferencia entre unidad y órgano administrativa, que es fundamental esta diferencia para continuar avanzando, como te decía, en el estudio de la ley. Lo he dicho ya varias veces, pero estas bases son las que luego nos va a permitir entender qué hace un secretario de Estado, qué hace un ministro o qué no hace. Que eso también lo vamos a ver en la siguiente sección cuando hablemos de competencias.